Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en su casa sin merecerlo. Gracias por la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Habla a nuestros corazones como siempre lo haces, Señor, según nuestra necesidad. Que tú seas el que guíes todo, papito. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. No traigo martillos para pegarle a nadie, tranquilo. No vengo a decir nada que no se haya dicho, hermanos. Dios siempre habla a nuestros corazones. Y el estar subido aquí no es que se lo merezca uno, ¿verdad? Es algo inmerecido. Y es algo que también es una gran responsabilidad lo que uno diga, ¿verdad? La predicación yo le puse como título un propósito. Y quiero empezar, hermanos, quitando los nervios con esto. Porque ya los vi que están nerviosos por estas cosas, ¿verdad? Esto es un martillo, ¿verdad? A veces lo utilizamos bien y a veces lo utilizamos en los dedos, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es otra cosa. Cada una de estas herramientas que voy a enseñarles se parecen mucho, ¿verdad? Está el martillo, tenemos el mazo de hule y tenemos este de aquí. ¿Alguien sabe para qué es? ¿Ah? Para las piernas, no es lo que usan los doctores en ese tiempo, ¿verdad? No es para eso. Bueno, cada una de estas herramientas se parece, hermanos, pero cada una de estas tiene un propósito en específico. Yo no la puedo utilizar como a mí me dé la gana. Por ejemplo, el martillo se utiliza para clavar los clavos, ¿verdad? O sacar los clavos. Normalmente este que está aquí, el mazo de hule, yo he visto que los hermanos que trabajan en construcción lo usan para pegar cerámica, para dar golpecitos con cuidado. Y el pequeñito, para sacarlos de la duda, esto es un mazo que tiene hule por aquí y un plástico más durito por acá. Esto es un mazo especial para sacar abolladuras en los carros. Usted lo utiliza con ciertas herramientas o ciertos implementos para golpear la parte del carro donde está la abolladura con toquecitos para ir sacando a poco el golpe. Entonces yo no puedo hacer eso con esto, porque voy a hacer la abolladura más grande. Ni puedo clavar un clavo con esto, porque voy a terminar rompiendo el mazo. Voy a terminar rompiendo este hule, dañándolo. O si me pongo a pegar cerámica con esto, voy a quebrar la cerámica. O sea, cada uno de estos implementos tiene su función. No lo puedo usar para lo que yo quiera, ¿verdad? Ahora sí, lo voy a poner por aquí. Ya pueden estar despreocupados, ya no los vamos a ver más. Como cada uno de esos aparatos tiene su propósito en específico, Dios, hermanos, tiene un propósito para el ser humano. Realmente tiene dos propósitos. Él tiene dos propósitos para el ser humano. El primer propósito de Dios para el ser humano es que llegue al arrepentimiento, al convencimiento del arrepentimiento, a entender que necesita de su Hijo Jesucristo como Salvador. Y vea lo que dice 2 de Pedro 3:9. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí dice claramente, hermanos, que el propósito de Dios es que quiere que todas las personas lleguen a ser salvas, ¿verdad? Hay personas que van a ser como un martillo, que lo que quieren es sacar una abolladura, o sea, no están hechos para ese propósito. Y hay personas que van a ser como un mazo de hule que quieren darle un clavo. Nunca van a cumplir ese propósito.
porque no lo desean. Dice también Marcos 1:15. Si vamos a Marcos 1:15, estamos usando versículos que ya todos conocemos, hermanos, la mayoría, pero es bueno siempre repasarlos. Marcos 1:15 dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios, hermanos, quiere que las personas lleguen a entender que necesitan de su Hijo Jesucristo en sus vidas. Dios quiere que las personas lleguen a ser salvos. Ese es el primer propósito de Dios, ¿verdad? Para el ser humano. Ahora, una persona que haya nacido de nuevo, y entendamos, nacer de nuevo no es venir a una iglesia ni tener una Biblia en las manos, o si yo hago buenas obras, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nacer de nuevo se refiere a yo entregarle mi corazón a Jesucristo y pedirle a Cristo que perdone mis pecados y que entre en mi corazón, que me lave con su sangre, reconociendo que yo estoy perdido y que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Eso es nacer de nuevo. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, ya cumplió el primer propósito de Dios para esa persona, que es que Dios quería que fuera salvo. Pero hay un segundo propósito en un versículo muy conocido que lo vemos en Eclesiastés 12. Si vamos a Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios quiere, hermanos, como hijos de Dios, los que hemos ya aceptado a Cristo en el corazón, que nosotros le temamos, que guardemos su palabra y que hagamos su voluntad. Ese es el propósito de Dios para el creyente. ¿Por qué? Yo no puedo aplicar este versículo en sí para una persona que no tiene a Cristo, porque una persona que no tiene a Cristo no puede temer a Dios realmente, hermanos. O sea, no puede llegar a ese convencimiento de obedecer a Dios de corazón, ni hacer la voluntad de Dios porque no tiene el Espíritu Santo de Dios que lo guíe. ¿Me entienden? Ahora, hay personas que tal vez temen a Dios en su corazón, pero no pueden salir de lo que están porque no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Sí me doy a entender a lo que me refiero? No pueden cumplir el propósito que Dios quiere en sus vidas porque no han aceptado a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no quiere cumplir el propósito de Dios en su vida? Y aquí tengo que hacer una observación, hermanos. Y quiero aclarar que una persona que no quiera cumplir el propósito de Dios en su vida, no quiere decir, hermanos, que agarró a Dios desprevenido, ni que Dios tiene que tener un plan B, C o D. ¿Verdad que no? No quiere decir que Dios, ay, ahora se está comiendo las uñas y dice, ¿ahora qué hago? Dios no trabaja así. Dios conoce el futuro, hermanos, y conoce los corazones. Y realmente, hermanos, me atrevo a decir que el cumplir el propósito de Dios en la vida de nosotros, no solamente es para honrar a Dios, no solamente es para traer gloria al nombre de Dios, sino que si usted se pone a pensar, el cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas es para traer beneficio a nosotros mismos. Y yo se lo puedo demostrar en la Biblia. Si uno cumple el propósito de Dios en la vida, va a traer beneficios para nosotros. A Dios eso no le afecta. A Dios no le afecta si cumplimos o no su propósito, porque Dios va a hacer su voluntad con o sin nosotros. Él lo va a hacer y listo. No es que se va a quedar esperando que usted, si quiero, no quiero. Hoy amanecí con ganas de ir a la iglesia, hoy no amanecí con ganas de ir a la iglesia. No va a estar en eso, porque Dios no es juguete de nadie, hermanos. No lo es. Él va a hacer que sus planes se cumplan, que su camino siga, sin importar qué. Ahora, en la Biblia, hermanos, tenemos varios ejemplos de los propósitos de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Pero tenemos también varios ejemplos de personas que Dios quería cumplir un propósito en ellos y no dejaron, o se desviaron de ese propósito. Y no quiere decir que entonces, porque se desviaron,
Dios ya perdió su plan ahí, en ese momento. Eso no es cierto. Y cuando una persona se pierde del camino de Dios o una persona no quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, eso tiene que ver mucho con la desobediencia y con el orgullo. Esa es una de las mayores razones, hermanos. La desobediencia y el orgullo, porque todos somos bien orgullosos, hermanos. Nadie puede decir que no lo es. Eso no es cierto. A algunos les costó más a recibir a Cristo, a otros menos. Pero si no fuéramos orgullosos, la Biblia no diría que el Espíritu Santo tiene que convencernos. Dígame si no es cierto. Porque si no tuviéramos orgullo, no tendría nadie que convencernos. Simplemente lo aceptamos y ya. Pero el Espíritu Santo tiene que convencernos a nosotros de nuestra necesidad de Jesucristo, porque hay orgullo de por medio. Y el primer ejemplo que quiero que veamos, hermanos, está en Génesis 1. Quiero que hablemos de Adán y Eva. Yo sé que ustedes conocen la historia. Los niños de abajo se lo pueden decir sin problemas. Pero quiero que hablemos un momentito de Adán y Eva. Y quiero leerles el capítulo 1, el versículo 28 al 31, dice: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, he aquí, que hay vida, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Yo quiero nada más enfatizar una cosa aquí, hermanos. Aquí dice, era bueno en gran manera. Cuando Dios empieza a cumplir sus propósitos, hermanos, los propósitos de Dios son buenos, nunca son malos. Nunca es para traer maldad o perjuicio a la vida de nosotros. Cuando Dios hizo su creación, Dios la hizo perfecta. Dios le entregó al hombre el señorío de esa creación. Tenía que cuidar de esa creación. Tenía que trabajar. Dice la Biblia que Dios trajo a los animales a Adán, y Adán le dio nombre a cada animal. Entonces ellos tenían una responsabilidad. Dios tenía un propósito para Adán y Eva. Ir a cuidar de esa creación, estar encima de la creación. Pero hermanos, cuando el hombre pecó, perdió ese señorío, ese propósito que Dios tenía para su vida. Ellos se desviaron y se perdió ese propósito para ellos. Vea lo que estoy diciendo, se perdió ese propósito para ellos. Dios no perdió su propósito, son dos cosas diferentes. Se perdió ese propósito para ellos. Porque si usted va a Génesis capítulo 3, dice el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y si usted va aquí hasta el 16, hermanos, leyendo, se da cuenta cómo el diablo engaña a Eva para que coma del fruto que Dios había prohibido, y se da cuenta cómo Eva le da ese fruto a Adán, y él come también, y se pierde, hermanos, ese propósito que Dios tenía para ellos. Ya ellos perdieron ese señorío, inclusive, usted los ve, hermanos, y fueron echados de la presencia de Dios. Ya no podían tener comunión con Dios. ¿Y qué es lo que trajo esto? Aquí es donde quería ver el primer ejemplo, hermanos. Cuando una persona no cumple el propósito de Dios para su vida, la persona es la que pierde, no Dios. Dios aquí no perdió. Dios no dijo, ¿ahora qué hago? Me quedé solo. ¿No? Esto trajo la condenación y esto trajo la separación de la presencia de Dios para toda persona. Los que se vieron afectados fueron Adán y Eva, no Dios. Por eso digo, los propósitos de Dios
casi hermano, ni siquiera es para que traigan beneficio a Dios. Voy a decirlo así, porque Dios no necesita de nada. Eso enseña la Biblia. Los propósitos de Dios es para traer beneficios a nuestra vida. Pero nos salimos de esos propósitos y los que la pagamos somos nosotros. No la va a pagar Dios, hermanos. Y a veces pensamos, yo hago lo que a mí me da la gana. A Dios no le afecta, hermanos. Si Dios se pusiera a dormir, ¿usted cree que eso le va a quitar el sueño? No, hermanos. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Si Dios quisiera comer, ¿usted cree que eso le va a quitar el hambre? ¿No? Ahora, si les digo algo, a Dios le duele en su corazón cuando nosotros nos salimos de sus propósitos. Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y ve lo que dice Romanos 5:12. Vea lo que causa el salirnos de los propósitos de Dios, lo que causó para el hombre. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya todos nosotros, hermanos, y las personas que nacen después de Adán y Eva, nacemos, por decirlo así, salidos del propósito de Dios, separados de Dios, condenados. Por eso es que podemos llegar a pensar, mira, el propósito de Dios se perdió. No se perdió, hermanos. No se perdió porque Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y si usted lo quiere ver como el plan A, B o C, véalo si quiere así, pero le voy a decir algo, es el primer plan. Dios y Jesucristo nunca son B, C, D, E, es lo primero. Pero Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Y Dios ya tenía previsto para que su propósito siguiera. Y era su Hijo Jesucristo. Y eso lo dice Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el propósito que veníamos hablando, el primer propósito, que Dios quiere que todas las personas sean salvas. La salvación, hermanos, es gratuita. La salvación es para todos. Dios la ofrece. Lo único que tiene que hacer la persona, el ser humano, es aceptarla. Dios no está diciendo que usted tiene que pertenecer a tal iglesia, o que tiene que dar tanta ofrenda, o que tiene que regalar sus bienes o cosas así. Dios no pide nada a cambio porque no tiene necesidad como nosotros. Él quiere regalarnos a todo el ser humano la salvación y cumplir el propósito principal, que la persona tenga comunión con Dios y para toda la eternidad. Ahí está el primer propósito, hermanos, y vemos cómo se perdió ese propósito, pero Dios no perdió su propósito. O sea, el ser humano perdió su propósito, pero Dios no lo perdió. Y Dios proveyó un plan para que su propósito siguiera caminando. Ese es el primer ejemplo que quería darles, hermanos. El segundo está en 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Este segundo propósito, yo le puse Israel pide rey. Israel pide un rey. 1 Samuel capítulo 8, del 1 al 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron,
Aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Siempre hemos enfatizado esa frase, hermanos. ¿Qué problema es cuando el pueblo de Dios quiere parecerse al mundo? Porque dice, como tienen todas las naciones, ellos no eran cualquier nación, hermanos. Eran el pueblo de Dios, no tenían necesidad de hacer eso. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, no tenemos necesidad de parecernos al mundo. Bueno, si nos ponemos a ver los beneficios, si quiere verlo así, por el lado de los beneficios, porque uno debería seguir a Dios por agradecimiento, no solo por los beneficios, ¿verdad? Pero voy a hablarlo por el lado que a uno le pega más, porque es la verdad. Dios bendice y uno pide, bueno, que las oraciones normalmente es pide, pero no es gracias, 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 gracias. Estoy hablando de las oraciones personales a veces de uno. Si lo hablamos por el lado de los beneficios, hermanos, yo me pongo a ver, y cuando nosotros pasamos por una prueba o algo difícil, tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, para orar y pedirle ayudas para salir adelante. ¿Y qué tienen las personas de afuera? Una botella de guaro que se les gasta, hermanos, y tiene que ir a comprarse otra, y el otro día amanece con dolor de cabeza y vomitados. Eso es lo que tienen, hermanos. Y nosotros tenemos al Dios eterno, creador de todas las cosas, a nuestro lado las 24 horas del día. Si quiere que lo veamos por el lado del beneficio, ¿verdad? Pero aquí Israel quería ser como las demás naciones. Y dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El propósito de Dios para el pueblo de Israel era que Dios fuera el rey de Israel, que fuera su rey. Y ellos querían ser como las demás naciones. Querían un rey. Hermanos, y digámoslo así, querían un rey cualquiera. Ahí en esos tronos se subía cualquiera, hermanos. Así sinceramente. Y querían un rey, y Dios les advirtió cómo los iba a tratar ese rey, y a ellos no les importó. Y despreciaron a Dios, el propósito de Dios lo despreciaron. Ellos perdieron el propósito de Dios, pero Dios no perdió su propósito. Ahorita les voy a explicar por qué. Y esto que Israel hizo al perder el propósito de Dios para su pueblo, para ellos, ¿qué es lo que les trajo a ellos ahora, hermanos? Vean, se separó el reino de Israel, dividía las tribus, pleitos, traiciones, matanzas para ver quién quedaba en el trono, porque eso era. Tenían que el hijo que quedó vivo, que vaya escóndalo, porque si lo agarra al otro, entre hermanos mataban a los otros hermanos. Usted lee la Biblia y eso es así, hermanos. Eso es lo que hacían. Y Dios quería eso para su pueblo. Y tenían reyes, y la mayoría de reyes eran todos paganos, impíos, idólatras, como ellos dijeron aquí, como las demás naciones. Y ahí sí, lo que ellos pidieron se les cumplió, igual que las demás naciones. Y vivir igual que las demás naciones, hermanos. El propósito de Dios para su pueblo se perdió. Dios no quería eso. Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Dios quería cuidarlos. Dios quería tener una relación con ellos. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tenía pensamientos buenos y de amor para su pueblo Israel. Y son los mismos pensamientos que Dios tiene para nosotros
si nosotros seguimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Son los mismos, hermanos. ¿Qué versículo más especial es Mateo 23:37? Mateo 23:37. Vea lo que expresa nuestro Señor Jesucristo con respecto al pueblo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso es lo que quería Dios para su pueblo Israel. Amarlos, cuidarlos, protegerlos, bendecirlos. Pero ellos se salieron de ese propósito cuando quisieron un rey humano y no a Dios como rey. Ahora, ¿se perdió el propósito de Dios? No, hermanos, no se perdió el propósito de Dios, porque dice la Biblia que Dios es Dios de señores, el Señor de señores y Rey de reyes. Y Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor. Y el pueblo de Israel va a tener que confesar también que Jesucristo era su Mesías, que Jesucristo era el Señor. Y eso lo dice Filipenses 2. Lo podemos ver en Filipenses 2. Y yo no digo va a ser, hermanos, Dios es Señor de señores y Rey de reyes. No es que va a ser, ya lo es. Él ya lo es. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese propósito no se perdió. Dios es Rey sobre todas las cosas y Señor sobre todas las cosas. Lo quiera quien lo quiera o no lo quiera quien no lo quiera, a Dios no le afecta eso, pero Él es el Señor de todo. Y la misma gente, hermanos, vea qué arrogancia y qué peligro es, no solo para la gente de afuera, sino también para nosotros mismos como hijos de Dios. Jugar con la misericordia de Dios, pensar que podemos hacer lo que nos da la gana y no nos ponemos a pensar que Dios es el que decide cada día si respiramos o no. Si Él lo piensa, dice, hoy no quiero que usted respire, hasta ahí llegó el asunto. Y hasta ahí llegó usted, y hasta ahí llegué yo, hasta ahí llegó el orgullo, se acabó todo. ¿Y qué dice la Biblia? Que la vida es como neblina. Por un lado aparece, por el otro lado se desaparece y se acabó el asunto. O como la hierba que se seca. A Dios no le afecta eso, hermanos, pero los propósitos de Dios es para amor a nosotros y para amor al ser humano. Lo que pasa es que no, somos muy cabeza dura y no entendemos eso. Y entonces tiene que darle y darle y estar diciéndonos. Claro, yo no estoy atacando aquí a nadie, hermanos. Que las personas que me visitan, a nadie se está atacando. Simplemente estamos diciendo que todos necesitamos de Dios. Todos. Lo que pasa es que yo no me puedo acercar a Dios como yo quiera. Tengo que acercarme a Dios como Él dice. Es lo que yo les decía, yo no puedo usar el martillo como yo quiera. Yo no puedo pegar cerámica con un martillo porque voy a quebrar todo eso y no me van a volver a contratar. ¿Ven? Ni puedo sacar abolladuras con el martillo de hule grande, el mazo ese de hule grande, no puedo sacar abolladuras porque la fuerza es más. Voy a hacer el hueco más grande. El hundimiento va a ser más grande. Entonces hay que acercarse a Dios como Él dice, no como nosotros queremos. O sea, cumplir ese propósito. Otro ejemplo que quiero que veamos está en Primera de Reyes 13. En Primera de Reyes 13, voy a tratar de resumir esto, hermanos. Primera de Reyes 13. Aquí voy a hablar del propósito de un profeta atacado por un león. Este profeta no tiene nombre en la Biblia, no se menciona el nombre de este profeta. Pero dice la Biblia que Dios lo había enviado a que llevara un mensaje a Jeroboam.
tenía que llevar ese mensaje, advertir sobre la maldad, las cosas, todo lo que estaban haciendo. Pero Dios le dijo a este profeta, vaya, dé el mensaje, pero no se regrese por el mismo lugar por el que usted vino. Ese era el plan y ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Ya este hombre fue, entregó el mensaje, ya iba por el camino por donde tenía que ir. Dice la Biblia aquí en 1 Reyes 13, que en Betel moraba un viejo profeta y que escuchó que había llegado ese profeta de Dios, ¿verdad?, a dar ese mensaje. Y se fue a toparlo. Y le dijo, vea, Dios me dijo que usted viniera a mi casa, que comiera conmigo, que venga, que tengamos comunión, que qué bonito el asunto, ¿verdad? Y el profeta al principio, el primer profeta que llevaba el mensaje al principio, no, es que Dios me dijo que no, que tenía que irme por aquí. Le dijo, no, a mí me dijo que usted tenía que venir conmigo. Y el primer profeta, como dicen, se fue de sácalas y le hizo caso al profeta viejillo. Le hizo caso. Ya cuando estaban comiendo y todo el asunto, de ahí viene palabra de Dios advirtiéndole al profeta que llevaba el mensaje diciéndole que como había desobedecido, Dios lo iba a quitar. Y ya cuando ese profeta que llevó el mensaje iba de camino, Dios preparó un león que salió a su encuentro y ese león mató al profeta. El propósito, hermanos, de Dios era que ese profeta diera el mensaje y se fuera, no que se quedara haciendo vida social en otro lado. Ahora, ¿qué me enseña a mí este pasaje? Es que no quise leer ningún versículo, hermano, porque es bastante todo lo que explica ahí. Pero, ¿qué es lo que me da mi enseñanza de esto? Que nosotros podemos estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, pero si no nos cuidamos de los engaños del diablo, podemos salirnos de ese propósito y pasearnos en todo. Así de sencillo. Y no pasearnos en el plan de Dios, pasearnos nosotros en nuestra vida. Y pobrecito, este profeta fue engañado, ¿sí? Y usted dirá, pero eso es culpa del profeta, ese viejillo que llegó ahí a decirle esas cosas. Pues sí es culpa, hermanos, pero es culpa también del otro profeta. Dios había dado una orden. Y le voy a decir algo, hermanos, cuando llegan dudas a nuestra vida, cosas así, o cosas que nos quieren hacer echarnos para atrás, Dios no dejó su palabra para guiarnos, Dios no dejó la oración para que le consultemos. ¿Qué le costaba a ese profeta en ese momento pedir dirección a Dios? Mira, es que llegó esta persona y me dijo esto y esto y esto. Yo creo, hermano, seguramente, yo pienso que de verdad Dios hubiera contestado y dice, no le haga caso a ese viejillo, jale de ahí. Pero en ningún momento consultó nada. Nada más se fue de sácalas porque el otro dijo, yo también soy un profeta y Dios dijo eso. Es como que venga aquí cualquier persona y diga, hermanito, nosotros no podemos confiar en eso, hermanos. No, ahora todo el mundo cree en Jesucristo y ahora todo el mundo es hermano para arriba y hermano para abajo. Y ahora todos creen en Dios. Y la Biblia enseña, no estoy ofendiendo a nadie, pero la Biblia enseña, todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ven? Y así puede llegar la mala doctrina, así puede llegar cualquier cosa, el engaño del diablo a nuestras vidas, disfrazado como si fuera algo que viene de parte de Dios. Pero si no usamos esas armas, la oración, para que Dios nos guíe, su palabra, el consejo con los hermanos pastores, si no usamos esas armas que Dios ha dado, porque es lo que enseña la Biblia, eso a mí es lo que me enseña la Biblia, hermanos. Si no usamos esas armas antes de, entonces vamos a tomar malas decisiones y vamos a pasearnos en el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Porque aquí terminó la vida de ese profeta, pero Dios tenía a otras personas para seguir llevando el mensaje y para que su propósito se siguiera cumpliendo. ¿Ven? Y el último, hermanos, el último ejemplo que quiero que veamos está en Jonás. El último ejemplo
Ese es Jonás. Jonás. Este sí lo pienso leer un poquito, hermano, no hay problema. Dice Jonás 1, 2 al... Bueno, voy a leerlo del 1 al 4, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una gran nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hay algo que quiero notar aquí, hermanos. Dios tenía el propósito para Jonás de que llevara el mensaje de salvación a un pueblo que lo necesitaba. Jonás no quería cumplir el propósito de Dios en su vida, y en su gran inteligencia, ¿verdad?, pensó que podía escapar de Dios. Una de las cosas que me llama la atención aquí, hermanos, porque Jonás es un hijo de Dios, pero una de las cosas que me llama aquí la atención es que dice, pagando su pasaje. Y lo que me da a entender a mí esto, hermanos, como enseñanza, es que, qué increíble, cuando son las cosas de nosotros, cuando es lo de nosotros, ¿cómo es que no nos duele gastar lo que sea? Pero cuando son cosas de Dios, ¿cómo me cuesta sacar algo de la billetera? ¿Me entienden? Porque Jonás pagó su propio pasaje, y según él para huir de Dios. ¿Eh? Pero cuando son las cosas de Dios, híjole, hasta que uno le da la garrotera como le daba el Chavo. Una carajada ahí que no quiere soltar uno eso. Es algo contradictorio, ¿verdad, hermanos? De personas que se dicen ser hijas de Dios. Que para las cosas de Dios nos duelan eso, pero para comprarse unas tenis que valen 70,000 pesos, un celular que vale 300,000 pesos. Y perdón, hermanos, no quiero ofender a nadie. Yo no estoy diciendo que es malo, pero póngame atención a lo que, nada más quiero que me entienda la idea. Gastar $35,000 en un carro. Y que le deba dar a unos 5,000 colones para la iglesia, eso está muy raro, hermanos. Muy, muy raro. Y usted tiene la oportunidad de estrenar carro, hágalo, hermano. Si yo pudiera, lo hago. El carro que yo quiero vale 20 millones y no me puedo comprar eso. Ni me voy a meter en una bronca solo por venir aquí para que me vean el carro ese, que se va a quemar cuando venga el Señor Jesucristo. Ahí se va a echar a perder todas esas carajadas por las que uno se puso a afanarse. Ay, ve lo que tengo y la casa y esto. Todo eso se va a ir, hermanos. Está bien, uno lucha por las cositas. Gracias a Dios por la casa, gracias por el carro. Entiéndanme lo que me quiero decir, hermanos. Pero está muy raro que uno, que se dice ser hijo de Dios, le duela soltar para las cosas de Dios, pero para uno no le importa. Si tiene que comer gallota soda con agua, ese mes, con tal de comprarse lo que quiere comprarse, lo hace. Y hay gente así, hermanos. En serio, hay gente así. Y Jonás pagó su pasaje y se fue, y pensó que ya había salido del propósito de Dios, pensó que se había librado de ese asunto. Y listo, y se acabó. Pero Dios iba a cumplir su propósito con o sin Jonás. Dios lo iba a hacer. Y ahora, Dios, ¿qué es lo que me deja a mí este pasaje, hermanos? Dios, en su misericordia, en su amor, y sin nosotros merecerlo, a veces da segundas oportunidades. Por eso es que uno no se puede jugar el chance de decir, ay, no sé si perdí el propósito de Dios, voy a intentarlo, voy a ver si se puede. Voy a hacer lo que yo quiera, no. Porque usted no sabe si ese propósito Dios le va a dar a uno una segunda oportunidad. Uno no sabe, hermanos. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, pero porque Jonás no entendía. Todavía no había entendido. Y así somos nosotros a veces, hermanos. Nosotros todavía no hemos entendido. Todavía no hemos entendido que hay que leer la Biblia todos los días y hay que estar en eso, repitiéndolo en predicaciones. ¿Es cierto o no?
¿No hemos entendido que hay que orar todos los días? El hermano Pastora les decía en la actividad de caballeros, no hemos entendido que hay que congregarse todos los días. Bueno, hay que congregarse cuando haya cultos. La iglesia no ha entendido eso, hermanos. Hay gente que decide si viene o no. Yo conozco gente que decía, ay, hoy amanecí con ganas de irme para la playa. Se van para la playa como si nada. Y listo. O me quedo en la casa y quiero ver el partido. Cosas tan básicas, hermano, no las hemos entendido. Y estoy hablando de cosas como esas. Si estamos hablando de trabajo, enfermedad, cosas de peso, hermanos. O si usted ya hizo lo que tenía que hacer para pedir permiso y salir a pasear, no hay problema. Pero me entiende, o sea, ustedes saben a lo que yo me refiero. Yo conozco gente, hermanos, que si no tienen el pase para venir a la iglesia o algo, no vienen. ¿Y para qué nos dio Dios pies, hermanos? Y usted me dice que usted tiene carro, hermano. Yo no siempre tuve carro, hermanos. Perdóneme que se lo diga. Yo nunca siempre tuve carro. Y le voy a decir algo, hermano. Yo tengo ya casi 24 años de trabajar en la iglesia. Y nosotros vivíamos antes en San Rafael de Coronado. Y yo me venía los domingos. Y entre semana me venía a pie. Y a las 5:30 de la tarde me iba para pie por ahí, por el Carmen, me iba para arriba y caminando. No quería esperar bus. O a veces no había ni plata para el bus. Y ahí me iba. Yo me acostumbré a eso, hermanos. No porque sea mejor que nadie, simplemente me acostumbré a eso. ¿Ve? A veces me pasaba los primeros años de casado. Aquí tenía el tropper, el cafecillo, el carro que ustedes veían ahí. Aquí no se enfermó. Me fui para arriba y se enfermó, no le quería arrancar. Y ese carro pesaba como 2 toneladas. No, hombre, yo agarré esa carga, ahí se queda esa cochinada, yo me voy. Ahí lo dejé, hermano, yo no empujaba eso. Ahí lo dejaba, bajaba en bus, ahí veía cómo hacía. Para venirme para la iglesia, pero no podía estar uno en eso. Ahí no me encendió el carro, me quedo en la casa. Me duele una uña, me duele una pestaña. Hermanos, esas son las excusas, es verdad, hermanos, esas son las excusas. Aquí se ha vuelto una maña, hermanos, perdón. No estoy atacando a nadie, pero hay mañas a veces de que se enferma una persona en la casa y todo el mundo se queda como si todo el mundo fuera doctor. ¿Para qué tiene que quedarse? Si yo me enfermo, aquí, que venga mi esposa, que vengan los demás. Si se enferma el chiquito, alguien tiene que cuidarlo porque es un niño, lógico. Son cosas de lógica, hermanos. Pero si se enferma en una casa, ¿por qué tiene que quedarse los 4 ahí metidos haciendo nada? Y eso pasa. En serio, hermanos, eso pasa. Y no hemos entendido lo básico. Jonás no había entendido lo básico. ¿Y qué era lo básico? No lo básico, dije lo básico, pero no lo menos importante. Es llevar el evangelio. Porque aquí no toda la iglesia visita. Perdón, hermano, disculpen, pero no todos los hermanos visitan. Son poquitos los que llegan a pedir los tratados y todo, y el grupo de visitación y todo es un sábado. Y se supone que el propósito de Dios para nosotros es llevar el evangelio. Y no lo estamos cumpliendo. Y usted me dice, pero yo voy para misiones. Y eso es parte de la vida cristiana. Y casi que debería de ser, no decir como voy a agradecerle por dar para misiones, no. Usted da misiones por agradecimiento a Dios. Nosotros damos misiones por agradecimiento a Dios. No para que a nosotros nos agradezcan, ¿verdad? Y Jonás no estaba cumpliendo ese propósito, hermano. Si usted lo ve, Dios da una segunda oportunidad y ya viene en Jonás, capítulo 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya Jonás había entendido cuál era el propósito de Dios para su vida, que era que llevara el evangelio al pueblo de Nínive. Y vea, hermanos, si conocemos la historia, en Jonás 3, del 1 al 10, vemos cómo Jonás iba pasando por el pueblo, anunciando, arrepiéntanse, Dios los ama, arrepiéntanse de su pecado, si no van a ser destruidos. Y cómo este pueblo y el rey se convirtieron, se arrepintieron de su mal, y cómo Dios no los destruyó, cómo Dios los preservó.
O podemos decirlo como Dios los perdonó. ¿Por qué? Por un hombre que cumplió el propósito de Dios en su vida. Al principio no quería, pero ya después, con un poquito de persuasión, ¿verdad? Ya quiso hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, todos nosotros pasamos más o menos por lo de Jonás. Necesitamos un poquito o un pocote de persuasión de parte de Dios para nuestras vidas. Es la verdad. Pero todo esto tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios, hermanos. Dios nos da la oportunidad de cumplir su propósito en nuestras vidas. Como le digo, no es para beneficio de Dios. Dios no pierde nada. Dios no gana nada. Si usted dice que sí o si dice que no. No es como que Dios tenga necesidad de cosas, hermanos. El propósito de Dios para nuestras vidas, además de que honran su nombre, es para beneficio de cada uno de nosotros. Y si lo vemos así, si nosotros cumplimos el propósito, también vamos a beneficiar a otras personas. Porque lo que hizo Jonás benefició para que otros creyeran, para que se convirtieran, para que se arrepintieran de su mal camino. Pero a veces ocupamos un poquito de persuasión. Que Dios trabaje en nuestros corazones. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo, digamos, ya, es que yo he andado así, es que aquí, que ya. Dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza, y yo lo veo de dos maneras. Hay esperanza para la persona que no tiene a Cristo, porque mientras tiene vida puede aceptar a Jesucristo como Salvador. Y lo veo de otra manera, mientras hay vida hay esperanza para que el creyente que no está haciendo la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios de una vez. Así es como lo veo yo. Entonces, aquí yo no veo aquí nadie tieso, ni blanco, ¿verdad? Tenemos todos vida, gracias a Dios. O sea, tenemos una oportunidad, ya sea para salvación, lo que lo necesiten, y para enderezar nuestras vidas al propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que yo quería compartirles, hermanos. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir, hermano pastor, que pase. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar en tu casa. Pedimos tu bendición para este momento de invitación, Padre. Otra vez, si hay alguien entre nosotros que no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos, Padre. Si hay alguien acá que dice, yo no tengo a Cristo, no tengo al Señor como Salvador. La pregunta no es si usted cree en Dios, no, esa no es la pregunta. La pregunta no es si usted profesa alguna religión, tampoco. La pregunta no es si usted va a alguna iglesia o ha asistido a alguna iglesia, esa no es la pregunta. La pregunta es si usted ya pidió a Jesucristo que entrara para que le limpiara con su sangre que derramó en el Calvario y que fuera su Salvador. Esa es la pregunta. Y la Biblia enseña que eso se hace una sola vez y para siempre. Así que la pregunta esta tarde es, ¿tiene usted a Jesucristo? ¿Le gustaría aceptar a Cristo? Si es así, levante su mano para orar por usted. ¿Hay alguien que quiere? Mis hermanos, no se puede usar un martillo para ciertas cosas. No se puede usar un mazo de hule para ciertas cosas. Dios ha estipulado qué, cómo, dónde y cuándo. Y lo único que nos queda entonces a nosotros es que, pues, es seguir su plan para nuestras vidas y vamos a cosechar bendición. Es así. Así que les invito, si le gusta a usted hablar con el Señor en este momento, que nos ayude a seguir su plan. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara.
está llena tu palabra con no. Casi todos los 10 mandamientos, Señor, los encontramos, comienzan con la palabra no. Tu palabra tiene prohibiciones, tiene restricciones para nosotros, para el hombre. Por otro lado también, tu palabra, Señor, está llena de órdenes acerca de cosas que sí debemos hacer. Te pido, Señor, que nos ayudes a ponerte siempre en primer lugar y que como cristianos podamos entender que tú no te equivocas, que tú eres sabio, eres perfecto, que lo que tú pides en cualquier cosa es porque tú tienes razón en eso. Así que ayúdanos a tener un corazón dócil, un corazón que se acomode a tu voluntad en nuestra vida. Que así sea, Padre. Que podamos cumplir tus propósitos en nuestra vida y obedecerte con alegría y luego ver el fruto de la obediencia, que siempre es bendición, Padre. Que así sea nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.